buenas tardes. Aquí estamos una tarde más en este espacio que hemos creado los miércoles, mi amiga Mariel y yo, que es el espacio de maestros y alumnos. Y bueno, como todas las semanas, como bien sabéis, estamos aquí. Para la gente que no nos conozca, es un espacio donde hablaremos del desarrollo personal, de conflictos internos y bueno, cualquier cosa que podáis necesitar, ¿vale? A ver, que Mariel ya te la tenemos por aquí. En breve Mariel la tendremos por aquí, no creo que tarde mucho. Y bueno, lo que estaba compartiendo es que... Hola Hola Mariel. Raúl, Hola Mariel. hola a todos. ¿Cómo estamos? Nada, estaba Muy compartiendo un bien. poquito, como siempre, lo que es este espacio. Estaba comentando con la gente que nos esté viendo. De momento tenemos Sí, 3 personas ya que nos ven, que bueno, que es un espacio donde estamos dedicando para pues trasladar desde nuestro ser, ¿no? Desde nuestra experiencia, vivencia, pues temas relacionados, muchos con el desarrollo personal, la mayoría es con el desarrollo, pero hay algunos que sí. son personales, más a nivel de conflictos internos y un poquito todo esto. Y bueno, realmente para que des tú también tu opinión, realmente este espacio que está siendo para ti, Mariel, ¿cómo lo definirías? Pues me encanta compartir porque al final, como bien llamamos a este espacio maestros y alumnos, se aprende muchísimo de este compartir, ¿no? De lo que se escucha y de lo que se comparte, ¿no? De la gente que quiera preguntarnos o comentar algo. Al Mm, final es un aprendizaje y estamos aquí en la vida, en este plano, para aprender mm. y para evolucionar y expandir nuestra conciencia. Totalmente. De hecho, creo que es muy importante en bueno, en la psicología y en el estudio del ser humano en sí es muy importante los enfoques, ¿vale? Al Sí, final, ya es que hay más un enfoque muchas veces desde la PNL, desde la inteligencia emocional, desde la Gestalt, que yo sí, estoy también especializándome en Gestalt, y tú das más la parte de la transpersonal, que es más desconocida exacto. y la verdad es que yo agradezco mogollón poderlo compartir contigo porque nos traes muchas veces enfoques que a mí me sirven mucho porque no, por mi especialidad no, a veces no llego a ese punto. Pues eso es lo interesante, ¿no? Intercambiar un poco los diferentes puntos de vista de las diferentes corrientes psicológicas y terapéuticas que hay ahí en el mercado, ¿no? Y ver un poco cuál es el enfoque de cada una, ¿no? Súper interesante. Y bueno, es que estaba un poquito viendo a la gente que se va uniendo y la estoy saludando Sí, también. Y bueno, Mariel, realmente bueno, ya llevamos varias semanas, hemos hablado de bastantes temas ya, van a seguir sí, sucediéndose. Sí que me gustaría que las personas que nos estén viendo, si tienen cualquier pregunta, cualquier cuestión, incluso, aunque no tenga que ver con el tema, porque muchas veces hablas de un tema y te surge otra sí. cosa, ¿no? Que Mariel, que nos pregunten sin problema, ¿no? Exacto. Estamos localizables tanto en las redes sociales, en mi caso La Candela de Mariel, Facebook, Instagram y YouTube y la página web. Y ahí viene mi correo electrónico, mis datos, cualquier inquietud o cuestión o comentario, sugerencia, bienvenida y recibida es. Totalmente. Y la gente que nos ve también, pues que si os gusta lo que estamos haciendo, pues darle ahí al me gusta, que es importante también Sí. para nosotros. Y bueno, sin más, Mariel, vamos a comenzar. ¿Qué tema traemos hoy? ¿Vale? Porque yo traes hoy es un tema que es conocido, pero que Sí, se desconocen muchas cosas. Y además tú traes un enfoque que me ha gustado mucho cuando lo estuvimos comentando, que siempre comentamos un poquito antes. ¿Qué sí. tema traemos hoy? El miedo. Lo hemos puesto así como muy genérico, el miedo en general. Sí que es verdad que a lo mejor en otras sesiones o en otros espacios podemos compartir miedos más específicos, ¿no? Hemos traído que la palabra miedo es muy grande, ¿no? Sí, abarca muchísimo. Y bueno, luego se puede ir matizando en diferentes áreas, ¿no? Pero así el miedo en general. Muy bien, también es un poquito también para la gente que no tenga muy controlada esta emoción, porque el miedo al final es una emoción, Sí, pues exacto. poderlo situar, ¿no? En un punto inicial y a partir de ahí, bueno, tú y yo bien sabemos que el miedo da para mucho, no nos lo vamos a acabar hoy por mucho que queramos, pero Sí. poder sí enfocar un poco a la gente que menos sepa y también si hay alguien que tenga ya un pequeño recorrido hecho con el miedo, pues que también pueda seguir profundizando, ¿no? Desde este punto. Vale, pues, ¿qué es para ti el miedo, Mariel? Para ti en tu vida. A ver, es la emoción primaria que surge en el ser humano.
Yo también, aparte del enfoque transpersonal, sabes que estoy muy centrada en el tema de la paternidad consciente, ¿no? De esos adultos conscientes que tengan niños pequeños, porque al final en esos 7 primeros años de vida es cuando se conforma la personalidad, creencias. Entonces, mi enfoque es el siguiente. Vamos a ver, cuando venimos a este mundo, venimos confiados de que la vida nos va a proveer con todo lo que necesitamos, ¿no? Pues igual que cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, al final era un entorno seguro, no nos preocupábamos, no teníamos ansiedad si íbamos a comer o si íbamos a tener frío, estábamos protegidos. ¿Qué pasa? Que cuando nacemos venimos con esa confianza de que se nos va a aceptar y a querer tal cual somos, por ser como somos. Pero descubrimos que venimos a un entorno hostil, que es la sociedad y el mundo en el que vivimos, ¿no? Y al final nos enteramos o empezamos a comprender que solamente se nos acepta, se nos quiere y se nos valora por cómo hacemos las cosas, ¿no? Por lo que hacemos, no por lo que somos. Y de repente empezamos a desarrollar una serie de temores, no nos sentimos seguros, porque venimos a un entorno donde esperamos sentirnos protegidos, acogidos, amados, y de repente nos encontramos que no recibimos ese apoyo y ese sostén que esperamos, ¿no? En este caso, nuestros progenitores. Y no porque ellos no nos los quieran dar, sino porque ellos mismos tienen sus propias carencias, ¿no? Entonces, es cuando empezamos a desarrollar esa ansiedad de decir, no se me acepta tal cual soy, tengo que ponerme una máscara para que me acepten, para que me quieran, para que me valoren. Entonces Mariel, es cuando empieza a surgir el miedo ahí. Mariel, una cosita por matizarlo. Entonces, de alguna manera Sí. estás diciendo que cuando venimos en este caso al mundo, es como si diéramos, por supuesto, que vamos a tenerlo todo cubierto. Sí, venimos con esa confianza de que vamos, todas nuestras necesidades van a estar cubiertas. Porque en Pero de el útero alguna han sido forma, cubiertos. ahí está. Tú cuando estás en el vientre no piensas, no voy a comer, o tengo que hacer esto para comer, y no te lo planteas. Estás confiado en que vienes a un mundo seguro. Pero lamentablemente o no, esto no es así. Entonces es cuando empezamos a desconfiar y a ponernos esa máscara y decir, pues me tengo que comportar de esta forma, o si quiero comer tengo que hacer esto, o si quiero... Entonces nos damos cuenta que vivimos en un mundo incierto, inseguro, que no tenemos esa seguridad de que todas nuestras necesidades se van a cubrir, ¿no? De la forma que nosotros esperamos, porque al final nuestros padres sí que nos quieren, nos dan de comer, nos protegen, pero no de la forma que nosotros esperamos. Y es cuando empiezan ahí a surgir la personalidad, las heridas, ¿no? Ese niño interior, esos traumas de que no soy aceptado tal cual soy, tengo que hacer algo para que me acepten. Entonces empezamos a tener conciencia de esa inseguridad y de esa incertidumbre de no me quieren como yo quiero porque no recibo el amor o tengo un padre ausente, una madre ausente, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Porque ya tendrán sus heridas, tendrán... En ese punto, Mariel, me parece súper interesante lo que estás diciendo y por matizarlo, por si alguien puede tener duda. Entonces, de alguna manera, lo que es el tema del trauma, gente que la palabra trauma o la palabra herida la conocerá, pero igual no en el trasfondo quizá que lo estamos diciendo, ¿no? Sí. De alguna manera eso, el miedo precede a esto, ¿no? A estas dos. Claro, porque piensa una cosa, que nosotros, o sea, ahora de adultos, contamos con una amplia gama de recursos para sobrellevar las diferentes situaciones que nos va presentando la vida. Es decir, tú a lo mejor tienes un conflicto emocional del que no sabes salir, pues vas a un terapeuta, vas a un psicólogo, a un coach, pides ayuda, ¿no? Pero cuando somos pequeños no tenemos esos recursos. Entonces, lo que hacemos es, ante el miedo, o bien nos ponemos una careta, una máscara, en plan de víctima, de pobrecito de mí, o por el contrario, sale esa fuerza interior de nuestro niño, de nuestra esencia, enfrentándose a la situación. Entonces, ese aprendizaje de esa máscara que nos hace formar un poco el miedo, ese aprendizaje lo vamos a llevar a nuestra vida de adultos. Entonces, ese va a ser el comportamiento aprendido en la infancia, es el comportamiento que vamos a tener a nivel emocional, cómo gestionar el miedo en nuestra edad adulta. Entonces,
Es súper importante, además el miedo es la base de todo tipo de trastornos, ¿no? Psicológicos, psiquiátricos, cómo gestionar las diferentes situaciones, ¿no? Esa situación de incertidumbre del futuro, qué va a pasar, todo eso es la base, ¿no? El miedo es la base de todo tipo de conflictos, ¿no? A nivel mental. Claro, de hecho me parece, o sea, me parece que lo has definido muy bien, ¿no? Al final el tema el tema del miedo es lo que precede al final a ese trauma o a ese pequeño shock, aunque a veces no seamos conscientes, ¿no? Y de ahí pues vamos conformando esas máscaras, vamos de alguna manera queriendo ocultar esas sombras y por eso creamos esas máscaras, ¿no? Y son temas que ya hemos ido relacionando en en otros días, que hemos hablado de las sombras, hemos hablado de las máscaras también, pero también todo esto comienza, ¿no? Con el tema del miedo. Yo lo que sí que diría, o sea, quiero destacar mucho, ya no solo desde el enfoque de la inteligencia emocional, sino desde el enfoque de la PNL, de la programación neurolingüística, al final es cómo estamos nosotros estructurados, cómo funciona nuestro cerebro, sino ya desde el principio básico del ser. O sea, el miedo es necesario. O sea, nosotros necesitamos el miedo. O sea, el miedo no es malo. El miedo no es malo ni bueno. O sea, el miedo es una emoción que la necesitamos, porque de hecho, si nosotros no tuviéramos miedo, que hay gente que está en contra del miedo. Yo quiero lanzar aquí una lanza, cuidado, o sea, no es cuestión de estar en contra ni estar a favor. O sea, al final, el miedo lo necesitamos. Si nosotros no tuviéramos miedo, pues probablemente no seguiríamos vivos, ¿vale? Entonces, el miedo es necesario. Lo que pasa es que el miedo hay que gestionarlo. Como toda emoción, de hecho, esto lo hemos hablado en un día que hablamos de las emociones se tienen que gestionar, ¿no? Y quien no gestiona las emociones, pues al final es como quien no gestiona pues su dinero, pues lo pierde, ¿no? Quien no gestiona las emociones, pues tiene problemas al final emocionales, ¿no? Que al final se pueden traducir en trastornos, pero previamente normalmente son cargas emocionales, ¿no? Cualquier persona que llega a su casa de un día derrotado de trabajo, en plan no puedo con mi vida, pues está bien que esté cansado, pero si eso es excesivo a nivel emocional, tendrá que pensar qué gestión ha hecho ahí, ¿no? O, por ejemplo, una persona que tiene que ir a enfrentarse a algo, pero no se enfrenta y se queda limitado por ese miedo, ya sea por lo que sea, ¿no? Aquí esto puede ser muy general. Puede ser desde atreverte a decirle a una persona que te gusta hasta enfrentar una relación, enfrentar una situación que quizás sea más de conflicto. Bueno, pues esto al final es una gestión del miedo. De hecho, esto es dentro de la inteligencia emocional y también en la Gestalt. La Gestalt profundizamos un poco más y lo tratamos un poco más. Yo creo que en parte es un poco como en la transpersonal, pasa que nos diferenciamos. Pero tratamos a partir de esas sombras, ¿no? De esas sombras te vas dando cuenta de que hay una mala gestión del miedo, ¿no? A través de esas máscaras. Pero es una gestión que realmente tú aprendiste cuando eras pequeño, aprendiste a gestionarlo así, aprendiste a paralizarte a lo mejor o a bloquearte porque el miedo puedes o bien te paraliza o bien te acobarda y te hace más pequeñito. Correcto. O bien hace que te enfrentes al miedo, ¿no? Y esto lo vemos también en el eneagrama. El eneatipo 6 es el que busca seguridad en la vida, confianza en la vida, no tiene miedo al futuro, a lo que va a pasar. Tiene su mente, vive más en el futuro, pendiente de tener todas las opciones posibles y todos los planes B. Es decir, si algo no me sale, tengo que tener algo atado, o sea, busco seguridad, ¿no? En el tipo 6. Entonces, de alguna forma, ese miedo, pues eso, tienes la forma de enfrentarlo enfrentándote a él o quedándote más pequeñito. Y al final, lo que dices tú, tienes razón con el instinto, o sea, realmente el miedo lo que hace es la emoción que protege nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Está basado en la supervivencia. Y el miedo realmente se llama también ausencia de amor, ¿no? Donde no hay amor, hay miedo. Curioso. Es decir, un bebé que está súper protegido en un entorno amoroso, es bien recibido a este mundo, ¿no? Y a esta sociedad, pues ese se siente protegido, ese bebé protegido, querido, atendido y no tiene miedo porque sabe que tiene a alguien que le protege. Ahora, cuando uno de los progenitores no puede dar ese amor y ese niño no tiene otro recurso de otro progenitor o adultos en su entorno que le provean de amor y que le hagan ver que está en un entorno seguro, ese niño va a crecer con ese miedo
que luego llevará al futuro porque no sabe gestionarlo, porque no aprendió a gestionarlo, porque no tenía recursos cuando era bebé y porque no había otro adulto al que acogerse, un abuelo, un tutor o alguien que le diera ese amor y esa sensación de protección que necesitamos, ¿no? Todos cuando venimos a este mundo, que somos vulnerables. A fin de cuentas, en tu edad adulta, lo que decía antes, te pasa cualquier situación y tenemos recursos, tenemos un montón de opciones ahí, pero de pequeños no. Entonces somos súper frágiles en ese momento, ¿no? Claro, aquí hay un punto que además lo que estás diciendo, o sea, totalmente de acuerdo, ¿no? Y además hay un punto que se habla mucho, sobre todo a nivel de docencia, ¿no? De cuando hablas tú en la paternidad consciente, lo trabajarás mucho, sí, que al final ese niño, esa niña, tiene que vivir en abundancia, ¿no? Porque al final si vive en carencia, hay un matiz que cuando ese niño, esa niña vive en carencia, ese bebé vive en carencia, y aquí es muy importante esa edad que tanto tú remarcas, y no solo has remarcado hoy, lo remarcas muchas veces, sí, 0 a 7 años, ¿no? Pues todo lo que esa personita, porque ya es una persona, que pensamos que son bebés, no son personas, no, son personas. Sí. Pues bueno, esa carencia la está transformando en una máscara, un miedo, un conflicto, que luego eso se lo va a llevar a las edades que le van a seguir. Quiero decir, eso no es que, porque el cuerpo tiene memoria, es que aquí hay muchas veces que la gente esto no lo contempla, Mariel, y quiero remarcarlo porque la gente no contempla que el cuerpo registra, lo que la mente olvida, el cuerpo se queda registrado totalmente. Entonces, esto luego se lo va a llevar a las edades que le suceden y se lo va a llevar hasta que lo supere. De hecho, hay personas, y tú lo sabrás, porque yo lo trabajo y tú lo trabajas, que tienen que superar de adultos lo que no han podido afrontar como niños. Realmente yo creo que somos casi la mayoría, porque al final todos tenemos heridas de alguna forma, ¿no? Yo creo que somos en mayor o menor grado en función de cómo haya sido tu infancia y lo conscientes que hayan sido tus padres en ese momento. Totalmente de acuerdo. Pero todos venimos con heridas y fíjate, una forma de gestionar el miedo es, lo que decías tú de que la emoción es energía y la energía que no se traspasa, es decir, si yo tengo miedo, soy pequeña, imagínate, tengo 2 años, tengo miedo y mis padres no acogen ese miedo con amor, me dicen, va, tonterías, no tienes que tener miedo, no me dejan expresar ese miedo. Si yo no lo puedo expresar, a nivel corporal se queda de alguna forma en una parte del cuerpo, la sientes en una parte del cuerpo, en el pecho, en la garganta, en función de cada una de las personas en un sitio diferente. Entonces, a nivel corporal tenemos que poder utilizar algún tipo de estrategia, lo que pasa que eso lo percibimos de adultos, ¿no? Para quitar esa energía que de alguna forma no pudimos manifestar, esa emoción, y se nos queda dentro a nivel corporal. Esto, mal gestionado en la vida adulta, es lo que acarrea un montón de enfermedades, ¿sabes? Un montón de ansiedad, esos ataques de pánico, y cualquier otra enfermedad relacionada con esa emoción mal gestionada. Y mal gestionada porque no hemos podido expresarla como hubiéramos querido y la hemos tenido que reprimir. Y la represión va hacia adentro y todo lo que queda dentro a nivel corporal, o hacemos algún tipo, yo recomiendo mucho ejercicio físico, sacarlo fuera, saltar, bailar, correr, eso libera, sí, bailar, cantar, cualquier tipo de actividad física que libere esa energía, porque no debe quedar dentro. Y lo que decías tú, es muy importante también tener en cuenta que no hay ninguna emoción negativa. Se trata de cualquier tipo de emoción y el miedo es sentirlo o localizarlo a nivel corporal, sentirlo y mirarlo con acogimiento, es decir, no mirarlo desde el rechazo, mirarlo con acogimiento, que forma parte de esa emoción y te darás cuenta que poco a poco esa emoción se va aflojando, se va soltando. Pero es importante todas las emociones a nivel corporal, si no las expresamos, si no nos permitimos desahogarnos de alguna forma.
al final se quedan en alguna parte del cuerpo, son energía. Además, el miedo se queda además mucho en los órganos viscerales. Quiero decir, viene a ser hígado, estómago, todo lo que es el tema de las vísceras, el miedo se ancla mucho en esas zonas, ¿no? Luego también... Porque también va asociado con otras emociones, con la ira, con la rabia, con la frustración. Va asociado el miedo o con culpa o con celos, remordimientos. Al final, la base, el origen es el miedo. Y además, yo quiero matizar una cosa también importante. Al final, cuando nosotros sentimos miedo, ¿no? La ansiedad que todo el mundo hoy en día se conoce, además, es que hoy en día hablar de ansiedad a veces hablas como si no pasara nada, ¿no? Como, no, yo es que la pandemia de este siglo, es la nueva pandemia, sí, es verdad, lamentablemente. Tengo ansiedad y no pasa nada, ¿no? Mira, es que me he ido al médico y me han dado tranquimacin porque tengo ansiedad, ¿no? Y ya está, ¿no? Y ya está todo solucionado ahí, ¿no? Pero pues al final ese estado de ansiedad que entra al cuerpo viene precedido por un miedo, y un miedo al final es lo que hemos hablado, no hemos cubierto una necesidad, pero es que cuando aquí viene lo que es importante de que tomemos conciencia, porque cuando tu cuerpo no cubre una necesidad y tú no lo gestionas, tu cuerpo está poniendo todos los recursos posibles que puede poner porque se siente atacado. Entonces, no es un movimiento de tranquilidad, o sea, es un movimiento que tu cuerpo está con un estrés máximo. Entonces, hay gente que vive en ansiedad continua y no le está prestando importancia y su cuerpo está viviendo en estrés máximo todos los días. De aquí a que luego se puede traducir, aunque no le sacamos muchas veces la conclusión, pero una persona que viva en ansiedad continuamente tiene mucho más peligro de sufrir un cáncer en cualquier órgano. Tiene mucho más peligro de morir de un ataque al corazón. Tiene mucho más peligro de sufrir una diabetes. Tiene mucho más peligro de sufrir una hipertensión. O sea, que es que estamos hablando de temas muy serios, ¿no? De que si esa gestión del miedo no se hace bien, nuestro cuerpo lo sufre y lo va a seguir sufriendo, ¿vale? Entonces... Pero fíjate, sí, perdón. Sí, yo quería remarcar esto porque creo que es muy importante. Sí, no, yo quería decir que claro, que de pequeños, como decía antes, no tenemos herramientas para gestionar esa situación de miedo, y como el miedo realmente, al igual que otras emociones, ¿no? Y otras heridas, nos causa muchísimo dolor y mucho sufrimiento, lo que hacemos de alguna forma, lo hacemos de pequeños es de alguna forma no sentir. Bloqueamos nuestras emociones. Las bloqueamos de tal forma que no las sentimos. Entonces, si yo no las siento, ya no me duele. Pero es un mecanismo de protección, esa máscara que me impide conectar con lo que realmente necesito, con lo que realmente quiero en la vida, con la parte esa emocional. Entonces, te das cuenta que esa persona de adulta, cuando crece y se desarrolla, no está acostumbrada a escuchar a su cuerpo. No está acostumbrada a sentir, uy, siento un malestar, qué raro, porque nunca sentía nada. Me va el corazón a mil, estoy teniendo un ataque, pues es que no lo sabes reconocer porque no lo has sentido nunca. Y esto, no hay culpables, o sea, no se trata aquí de culpar, porque a mí me gusta dejarlo claro porque hay padres que en algún momento pueden sentirse culpables de que a lo mejor son los responsables de las heridas esas, de esas heridas, ¿no? que causan a nivel inconsciente a los más pequeños, a los niños. Pero al final ellos mismos son portadores de esas mismas heridas y a lo mejor tienen las mismas necesidades y esas mismas carencias. No pueden dar a sus hijos lo que ellos no recibieron porque no saben cómo hacerlo. Entonces, se trata un poco, de alguna forma, entre comillas, de disculpar un poco a los padres para que no sientan ellos el peso de la responsabilidad o algún tipo de emoción de culpa, de remordimiento, de decir, pues no sé, a mi hijo no le di mucho amor y ahora me siento culpable. Bueno, no, yo creo que ahí no se trata de buscar culpables, ¿no? Se trata no, claro, pero lo aclaro para que nadie diga, ojo, lo podía haber hecho de otra. No lo podías haber hecho de otra forma. Lo hiciste de la mejor manera que sabías, con la experiencia que has tenido, entonces ya está, no se puede cambiar. Totalmente Esa persona de acuerdo. vino a aprender algo, a ese aprendizaje, ¿no? En la vida.
Totalmente de acuerdo. El remarcar que bueno, que no se trata de buscar culpables es por lo que tú dices, ¿no? O sea, que Sí, aquí lo que sí que es importante es tomar conciencia. Eso sí es sí, importante, exacto. ¿no? Porque al final no se trata de culpabilizar, se trata de responsabilizarse, ¿no? O Ahí sea, al final está. Sí, la palabra es responsabilizar. es una palabra definida que todo el mundo sabe lo que es la responsabilidad, aunque a la gente a mucho no le gusta. Yo sé que Claro. tú dices responsabilidad y como que dices, como que te quedas firme, ¿no? Uy, que me acaba de caer. Pero que al final la responsabilidad es nuestra, ¿no? O sea, es nuestra Sí, vida y nosotros con nuestra vida hacemos lo que queremos y somos responsables, ¿no? O sea, creo que desde aquí se puede hacer una gestión del miedo honesta y transparente y activa, porque creo que hay una de las cosas que, bueno, yo estoy convencido, yo no sé tú qué piensas respecto a esto, pero lo que peor o sea, para mí lo peor es tener miedo al miedo, ¿no? O sea, sí, ahí lo tenemos mal, o sea, no tengamos miedo al miedo. De sí, hecho, el miedo es miedo. Es que es normal, si vas a una situación nueva, lo más normal es que sientas miedo. A mí hay veces que cuando sí, estoy en es que tengo miedo de esto, es que sí, es normal, enhorabuena, eres humano, ¿no? Eres humano, tienes miedo, ya está. sí, sí, claro. Y desde ahí toma conciencia, ¿no? Lo que sí que hay que gestionarlo, porque si no, porque si no ahí tienes un problema. Ahora bien, ahí es muy importante lo que tú dices. Está bien que hay que gestionarlo, pero hay veces que esas personas, como tú bien dices, no tienen esas herramientas para gestionarlo, ¿no? Hay Porque que de ir, pequeñitos, claro. claro, hay que ir al pasado, ¿no? Hay veces, por eso muchas veces es importante mirar al pasado, ¿no? Para poder coger esas premisas y traerlas al presente y tirar hacia adelante. Y de hecho, así se trabaja con adultos para trabajar heridas y para trabajar, pues bueno, pues esas máscaras que nos ha ido dejando, esas creencias, Sí. esos restos, ¿no? Yo no sé cómo lo trabajáis vosotros en la personal, pero nosotros el miedo, en la gestal, desde el acompañamiento lo solemos trabajar mucho desde esos puntos. Sí, bueno, lo que hago yo es, vamos a ver, yo le digo a la gente siempre que se puede cambiar el pasado. Vamos a ver, físicamente no. Eh, Está la física cuántica que dice que está todos los tiempos al mismo tiempo, pero no va por ahí el tema. Se puede cambiar el pasado cambiando nuestra perspectiva del pasado. Es decir, mediante ejercicios de visualización, de meditación, de regresión, se lleva a la persona a ese momento donde se sintió abandonado, herido, donde tuvo miedo porque se sintió que no era querido o deseado. Y de alguna forma cambiar esa emoción traumática Ujú, que le está causando algún tipo de problema a día de hoy, ¿no? En la edad adulta. Entonces, ujú, cambiando esa perspectiva y esa visión de esa situación, hace que la ujú, situación cambie, porque ya la ves con otros ojos, ya no es la misma situación. Entonces, se puede sanar la infancia yendo al origen, ¿no? Y cambiando esa interpretación de los hechos, mirando la escena, la situación con otra perspectiva, con otros ojos, ¿no? Con los ojos ahora de adulto. Cuando eras niño lo veías todo como diciendo, los niños viven en el momento presente. Hasta los 7 años no tienen esa perspectiva de futuro. O sea que imagínate el miedo que puede tener un niño en no saber que puede cambiar la situación porque no tiene esa previsión de futuro. Lo está viviendo todo en momento presente. Entonces, claro, si es de forma repetida, de forma continuada, repiten historias, escenas, etcétera, pues de alguna ujú. forma ese niño tendrá que buscar una estrategia, ¿no? ¿Qué hago con este miedo? Me vuelvo invisible, me aparto para no sentir, me pongo esa coraza de no siento nada. Eh, yo os digo, yo quiero compartir aquí con vosotros cómo enfrento yo el miedo. Mi Vamos. forma de afrontar el miedo, como te he comentado otras veces, Raúl, y para la gente que no sepa, mi eneatipo es eneatipo 6, que pues eso, es una persona que tiene miedo, ¿no? Que busca seguridad en la vida, confianza. Y pues mi forma de afrontar el miedo es enfrentándome a él. Como decía antes, ¿no? Hay forma, puedes huir, escapar, paralizarte, te bloquea, de ahí no te mueves, te vuelves inmóvil o te enfrentas al miedo. Yo encontré, pues como mecanismo de defensa, como estrategia, que para mí el enfrentarme al miedo me hace que no tenga miedo. De alguna forma me enfrento
a la situación que me genera estrés, ansiedad, miedo y veo que desaparece. Por ejemplo, me acuerdo cuando estaba estudiando terapia transpersonal hace un montón de años, resulta que éramos un grupo de 20 personas y nos mandaban salir uno a uno a que habláramos en público. Y a mí me daba tanto pánico ese momento de estar hablando delante de 20 personas, me ponía tan nerviosa y tan estresada esa situación que me ofrecí voluntaria para ir la primera. Dije, me lo quito ya de encima. Claro, yo ya me estaba imaginando, el hecho de esperar que fuera uno por uno, hasta las 20 y tantas personas que éramos allí. Después del primero iría el segundo y yo diría, me toca a mí todavía. Esa hora o esas 2 horas me iban a generar tanto estrés y tanta ansiedad que decidí quitarme de un plumazo ese miedo enfrentándome y ya me pude relajar y oír al resto de mis compañeros. Esa es mi estrategia que quiero ya compartir con vosotros. Es mi forma. No quiere decir que sea la mejor ni que sea la correcta, ni es mejor ni peor que ninguna de las que gestionéis, de las formas que gestionéis vosotros el miedo, ¿no? Pero es mi forma. No, yo Como creo, persona, como Mariel. al final aquí lo importante, Mariel, cada persona es una persona, por supuesto, cada uno puede tener sus recursos. Yo, a todo lo que has ido diciendo, me gustaría recoger un poquito la parte de, cuando has dicho esa niña o ese niño que no tenía esas herramientas, ¿no? Pero hay que trabajar desde el pasado porque se puede cambiar, ¿no? Luego el adulto. Yo quiero rescatar un poco aquí los términos del análisis transaccional, ¿no? Al final es la parte adulta, la parte niña, ¿no? Y es que en ese momento hay que tomar conciencia y hay que ayudarle. Los terapeutas y los psicólogos y las psicólogas y nos dedicamos a este mundo, desde el acompañamiento ayudamos, ¿no? a que esto pueda pasar, y es que ese adulto, esa persona adulta que tiene miedo, sepa reconocerse como adulto, sepa coger esas herramientas como adulto y salvar a ese niño y a esa niña, acompañarlo para que lo supere, pero desde el presente. Se va al pasado, pero para afrontar desde el presente, ¿no? Evidentemente estamos viviendo en el presente, pero totalmente de acuerdo lo que tú has dicho, claro que se puede superar y cambiar ese pasado, porque la percepción que tú tienes de esa vivencia pasada, si tú hoy la hablaras, de hecho, incito a cualquier persona que nos vea que recuerde algo pasado y que lo cuente ahora. Seguro que casi ni se acuerda de todo, con lo cual no lo va a percibir de la misma manera, con lo cual no lo va a hablar de la misma manera, ni lo va a transmitir de la misma manera, ni lo va a sentir de la misma manera. Cuidado aquí, sí que quiero hacer un matiz cuando hablamos de shocks postraumáticos o en caso de, no sé, de violaciones, de asesinatos, de padres. Esto va por otro lado, ¿no? Son temas más peliagudos, pero desde este punto ese adulto tiene que rescatar a ese niño, ¿no? Y desde ahí se puede tirar hacia adelante. Quería esto destacarlo porque es una parte importante de lo que es el análisis transaccional y creo que es importante esto. Luego, lo que tú has compartido del miedo es que creo que es algo tan básico, pero tan grande y además tan claro, ¿no? Porque es que si hay una cosa en la que estoy de acuerdo en lo que has dicho es que no se puede superar un miedo sin enfrentarlo. O sea, no conozco a nadie que haya superado un miedo sin hacer nada y enfrentarlo. Porque además hay una cosa, de hecho yo cuando, como bien sabes, ¿no? Doy charlas en colegios de inteligencia emocional, una de las primeras cosas que le comparto a los chavales y a las chavalas es, si tenéis un miedo, está bien que ahora estéis paralizados, ¿no? Forma parte de la primera parte, estoy paralizado porque tengo miedo, no pasa nada, está bien, pero tienes que ir. O sea, si tú quieres enfrentar eso, tienes que ir. Cuidado que con esto no estoy diciendo que aquí ahora la gente se tenga que tirar de un precipicio porque tengo miedo y me voy a tirar. No, estoy hablando. Siempre, es que aquí hay que matizar, siempre hay que salvaguardar la integridad de la persona y la integridad de las personas que nos rodean. Pero desde este punto, si eso está salvado, tengo que ir. Si no voy, en mi zona de confort, en mi zona de inestabilidad que yo ahí me siento, si yo no hago un movimiento, si yo no voy a la acción, no ocurre nada. Entonces, el miedo se enfrenta yendo, pero no es que sea una técnica que utilices tú, sino al final es una de las primeras técnicas que utilizamos todos los que empezamos. Sí, pero claro, yo me refería porque, claro, yo al conocer el eneagrama, dentro del eneatipo 6 hay 3 instintos diferentes. El mío es el transmisor, que sí que es verdad que me lanzo y también es un poco, vamos a ver,
es un poco reactivo, la reactiva, esa forma, ¿entiendes? Estoy totalmente de acuerdo contigo que la forma de afrontar los miedos es enfrentándote al miedo, ¿no? Pero mi forma es igual muy impulsiva, que a veces es como, bueno, párate 2 segundos a pensar y párate un poquito a, ¿sabes? A veces es un poco, y claro, como tenía en la cabeza, es, bueno, esta forma de explicarlo en el eneagrama, ¿no? De los 3 instintos, lo decía desde el sentido de que a veces es demasiado impulsivo. Y sí que es verdad que, vamos a ver, al final la clave es hacer consciente ese miedo para que en tu día a día no te cause ningún problema, ningún trastorno, ningún bloqueo ni ninguna parálisis. Porque si de alguna forma sabes gestionar bien el miedo, en tu día a día no vas a tener ningún problema. Bueno, quien dice el miedo dice todas las emociones, ¿no? A nivel general, aquí estamos hablando del miedo. Si en algún momento recuerdas alguna situación de la infancia, alguna situación traumática que te haya despertado ese miedo y al no gestionarlo porque no tenías herramientas en la infancia, cualquier situación de índole parecida en la edad adulta que se parezca, bien con otro contexto, con otros actores, es decir, en misma escena con diferentes actores, va a hacer que saltes. ¿Y cómo saltas? Salta ese niño. Claro. Salta esa pataleta de ese niño exigiendo, estoy dolido, o sale de forma reactiva, abrupta, por así decirlo. Porque en ese punto estamos viviendo en carencia aún, no lo hemos superado. Claro, pero entonces sale en la edad adulta ese niño dolido que no supo gestionar el miedo y que ahora tiene miedo. Entonces, cuando nos encontremos en una situación de este tipo, que de repente reaccionemos exageradamente ante algo que dices tú, luego con el tiempo dices tú, pues sí, no sé por qué reaccioné así, porque en realidad no era para tanto. Ojo, porque es una señal de alarma de que hay algo ahí que no está bien gestionado o que no sabes gestionar bien, que es el miedo, ¿no? Claro, entonces, y el miedo te puede provocar a día de adulto, a día de hoy, varios problemas, ¿no? A la hora a nivel laboral, a nivel emocional, de pareja, a nivel familiar, de amigos. Entonces, observemos cuál es el detonante que hace saltar ese miedo o esa misma emoción que teníamos cuando éramos niños. Cuando seamos capaces de recordar esa escena traumática de la infancia sin sentir nada a nivel corporal, ningún tipo de emoción, no sé, palpitaciones, sudoración, y sin ningún tipo de emoción asociada, podremos saber que esa emoción está bien gestionada o hemos aprendido a gestionarla bien. En ese Cuando aspecto, no tengamos ninguna reacción. En ese aspecto, Mariel, ¿sería correcto esta pregunta? ¿Por qué reacciono así cuando siento esto? Sí, ahí obsérvalo porque te viene de la infancia. Lo más probable es que te venga de la infancia, de alguna situación de decir, sobre todo se observa muchísimo este tipo de reacciones a nivel familiar, a nivel de la pareja, que al final la pareja es tu espejo más, ¿no? más claro, que refleja eso que tú no quieres ver o que no has visto de ti. O sea, tenemos que de alguna forma estar súper agradecidos a los espejos que nos va trayendo la vida, porque gracias a esos espejos, a esas personas que nos muestran ese rasgo que no queremos ver o que no somos capaces de ver de nosotros, gracias a ellos podemos crecer y podemos evolucionar. Además, aquí, aunque no está relacionado con el tema, pero bueno, creo que es un tema importante, el tema de las parejas, ¿no? Y creo que cualquier persona que nos vea, muchas veces le exigimos a nuestras parejas lo que no hemos tenido. Claro. Y hay que estar atento a esto también, ¿vale? Sí. Porque si papá o mamá no me quiso como yo quise que me quisieran, después voy a exigir que mi pareja me quiera de esa forma. Y eso es un erróneo, en la pareja no se puede exigir, ¿no? Pareja se da. Se da y se recibe y se pide. Y se pide desde el adulto, desde el yo adulto. Necesito esto, me gustaría esto.
pero desde el momento que sale la demanda, como un niño pequeño de pataleta, porque además se ve clarísimamente, las ¿Qué reacciones se pasa? ven clarísimamente. ¿Qué pasa? No quiere decir que aquí lo estamos diciendo que tú y yo esto lo tengamos súper mega controlado, que hay veces que aunque lo tengamos controlado, surgen cosas así. Surge O sea, porque no, o aquí, sea, las heridas están ahí, las claro, heridas de la infancia están ahí, los miedos, esas emociones mal gestionadas están ahí, ese sentir que no soy completo tal como soy, no se me quiere por lo que soy, eso está ahí. En mayor o menor grado, la herida estará más sangrante o estará un poco cicatrizada, pero siempre hay algún detonante para que tú verifiques, a ver, voy a ver si Raúl tiene bien sanada esta herida. Le voy a poner otra prueba, a ver si es así. Y te pone otra prueba y ahí tú te observas cómo reaccionas. Desde el niño, en plan de, no, me tienes que querer, me tienes que hacer esto, me tienes que tal, porque yo hago esto por ti y tú no haces esto por mí. Ahí está el niño, ahí está la herida, el niño herido. Ese niño diciendo, quiéreme. Qué bonito. Totalmente de acuerdo. No voy a decir nada más de esto porque Sí. creo que termine con lo que acabas de decir, ¿no? En este aspecto. Es muy bonito observarlo desde esa perspectiva y darnos cuenta, porque la clave es una vez que te das cuenta, eres capaz de cambiar esa situación, porque como adultos sí que tenemos herramientas. Es interesante que acudas a una ayuda al principio, pero después aprenderás tú a desarrollar tus propios mecanismos y estrategias y te darás cuenta bueno, que se te abre que ves de otra forma, que se te abre otra perspectiva, ves la realidad desde otro prisma. Y Mariel, sin extendernos mucho, ¿podríamos Sí. compartir alguna pequeña herramienta o algún pequeño consejo para que cualquier persona que nos esté viendo, o sea, mañana dije, mira, me acabo de dar cuenta de este miedo, me gustaría mañana hacer algo diferente a lo que he hecho hoy, ¿no? Pues podemos Sí, compartirle algo. vamos a ver, así cortito, yo sé que, o sea, yo hago a mis clientes unas meditaciones llevándolos, primero que sientan la emoción, sienten miedo. O sea, recuerda un momento presente donde hayas sentido miedo. Y después vete hacia atrás. Lógicamente tienes que estar relajado en un estado casi onda cerebral teta casi, ¿no? O sea, un estado de relajación. Después les digo que me traigan a la mente otro momento hacia atrás, otro momento yéndose hacia atrás, hacia la infancia, adolescencia, donde hayan sentido la misma emoción, donde hayan sentido otra vez el miedo. E intento que vayan al momento de la infancia más primitivo, el primero, que recuerden ellos, ¿no? Donde hayan sentido ese miedo. Y después hago que se pongan en escena, ¿no? En la meditación, pues ponte con quién estabas, qué llevabas puesto. O sea, para trasladarte mentalmente a ese momento. ¿Qué llevabas puesto? ¿Con quién estabas? ¿Era de día? ¿Era de noche? Un poco toda la escena del lugar. Y después ahí es, claro, tú te trasladas como adulto y ves a ese niño o ves a esa niña, ¿no? En ese momento, claro. Entonces es acoger a esa niña o ese niño en ese momento como adulto. El Raúl adulto se encuentra con el Raúl niño. ¿Qué le diría al Raúl adulto a ese Raúl niño? ¿Cómo lo protegería? ¿Qué palabras le diría? ¿Cómo le manifestaría su amor? Estoy aquí para protegerte. Entonces, de esa forma, en esa escena, va cogiendo más seguridad y va perdiendo el miedo, se va desvaneciendo poco a poco. Entonces, lógicamente, te digo, es así, para hacerlo aquí en 2 minutos, no. Es muy complicado, pero además la técnica pues mira, aprovecho, Raúl, para decir que voy a organizar un taller el día 13 de julio, martes, durante 2 horas y media, que se titula Reconcíliate con tu infancia, donde va a ser eminentemente práctico, con técnicas, talleres, o sea, es un taller como de visualizaciones, meditaciones guiadas para sanar ese niño interior, esas heridas, ese dolor,
y está encaminado a las últimas 6 semanas que llevo hablando de las heridas del alma y de las órdenes limitantes que damos a los hijos. O sea, va a ser un trabajo con el niño interior, ¿no? Realmente va a estar muy enfocado. Pero va a ser práctico, sí, porque la teoría la fui contando estas semanas, ¿no? En el espacio de Aprende a Conocerte que hago los lunes por las tardes. Entonces, he ido contando un poco en qué consiste, cómo se forman cada una de las heridas, y ahora voy a hacer el taller práctico porque al final la teoría puede ser fácil de entender, ¿no? Pero es en la práctica cuando se consigue trabajar a uno mismo, ¿no? Es en esa interiorización de llevarte hacia adentro y acallar ese ruido de la mente que estamos continuamente en el hacer. Es permitirnos ser y desde el ser trabajar en esa quietud y con nosotros mismos. Y para cualquier persona que quiera apuntarse a este taller, Mariel, ¿qué tendría que hacer o cómo lo podría hacer? Pues que me manden un email. Estoy, como os decía, en las redes sociales. Ya lo he publicitado, ya lo he puesto en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Y que me manden un email para registrarse en hola@lacandelademariel.com y les puedo mandar más información y va a ser muy bonito, muy interesante. Muy bien, pues también sería importante, si quieres, que lo compartas también en mi esto de vitaminas emocionales, tanto en la de Facebook como en Instagram. O sea que públicalo también y así que cualquier persona pues que quiera que se pueda. Que esté interesado. Bueno, yo del tema del miedo no voy a añadir mucho más. Sí que lo que añadiré, lo que es cuando yo empecé a enfrentar el miedo, yo lo que sí que empecé, o lo que a mí la psicóloga con lo que estuve trabajando, luego ya fui profundizando más, ¿no? Pero lo que sí que me dijo, dice, de momento no hagas nada, pero déjate sentir el miedo. La conciencia del miedo, porque no estás tomando conciencia de él. Es como que lo ves y escapas, ¿no? Entonces, no, o sea, permanece y déjate sentir sin tomar ninguna decisión. Tienes que sentirlo, sí. Déjate sentir. Entonces, yo eso a cualquier persona, o sea, si ya hay alguien que está profundizando, es que lo que tú has dicho no tengo nada que añadir. Lo que pasa es que es un, como tú bien has dicho, es un ejercicio más elaborado porque trabaja con anclaje y con esa parte de ir para atrás, de buscar, ¿no? Además, yo lo que has dicho lo comparto y lo he utilizado también en sesión y funciona, ¿no? Funciona mucho. Pero si aún no estás muy metido en el tema del miedo, lo que sí que te digo es que comiences a observar y a observarte y a dejarte sentir, sin tomar ninguna decisión, pero que comiences a hacer eso. Y a partir de ahí podemos empezar a tomar pasos, ¿no? Y si alguien está interesado en algo de esto, que me pregunte, o sea, que de verdad que le puedo compartir cualquier tip, cualquier información, no tengo ningún problema en este aspecto, ¿vale? Porque además creo que es algo que tiene que ser un proceso poquito a poco, no se puede construir una pirámide en un día. Creo que hay que ir poniendo las bases y luego poco a poco vamos tirando para arriba, ¿no? Y creo que es importante esto. Desde aquí no remarcar nada más, porque ya te digo, lo que has dicho me ha encantado y además lo comparto totalmente, ¿eh? O sea, lo he trabajado también de esta manera y en la Gestalt también utilizamos eso, o sea, que me llama la atención que ahí estemos también tan unidos, ¿no? Sí. Luego, en el tema de lo que comentas de los cursos, pues lo dicho, o sea, compártelo en vitaminas y cualquier persona que esté viendo, si está interesado, que se ponga en contacto con Mariel, porque estoy convencido del trabajo con niño interior. Yo en la Gestalt lo he hecho y, bueno, cuando me compartiste esto que ibas a hacer, lo estuve leyendo y me parece súper potente. Yo, desde mi rol, desde mi persona, lo compartiré con toda la gente que conozco porque estoy convencido de que es muy potente, ¿no? Es que fíjate que en cualquier tipo, yo conozco gente que sí que estudia diferentes disciplinas, ¿no? Corrientes terapéuticas, al final es algo común a todas, ¿no? Trabajar el niño interior, hay varios bloques que tenemos en común todos, ¿no? Que es el perdón, la autoestima, las creencias. O sea, al final hay unos bloques que nos unen a todos y es que es así. Quiero decir que es tomar conciencia, Totalmente de acuerdo. Pues, Mariel, estamos ya casi que nos hemos extendido un poquito más, pero creo que... pues no me fijé la hora. No.
creo que el tema merecía la pena, ¿vale? Creo que es un tema muy extenso, pero bueno, espero que hayamos podido aportar como alumnos, ¿no? Sí, Y como de maestros maestros, sí. también. Con el tema del miedo, si quieres que te diga la verdad, me siento súper alumno, porque Sí. me siento como que me queda tanto, ¿no? Para descubrir en el tema este del miedo, ¿no? O sea, es una sensación, ¿eh? De verdad, o sea, lo comparto porque me siento muy alumno, ¿no? En este tema. Podemos otro día sacar otro tema con un miedo específico, ¿no? O intentando acotar un poco, porque como decíamos Sí, al principio, la palabra miedo tiene una magnitud muy amplia y sí, al final abarca muchísimo, pero sí. podemos acotarla y desarrollar un poquito más en un aspecto determinado. Aunque la gente opine si hay algún tema en concreto dentro del miedo, de este Claro. tema que hemos hablado, que O quiere que hablemos. alguna, Eva, no sé quién está aquí, veo a Eva, no sé si tenéis alguna pregunta, Mariana, decidí ser feliz. Sana, no sé si No sé había si tenéis alguna pregunta, algún comentario, o alguna pregunta porque que al haya por ahí. final, claro, se trata de que esto también entre todos lo hagamos un poquito interactivo, contemos nuestras experiencias, vuestras experiencias, así Total. como os compartí cómo hago yo me lanzo al vacío, para enfrentarme al miedo, yo, allá voy. Desde mañana, ¿no? Sin paracaídas. Miedo. Pues no sé, a ver, ya sabéis que cualquier persona que nos esté viendo, si tenéis cualquier pregunta de las que nos estéis viendo ahora mismo sobre el tema del miedo, ahora es el momento y lo que Y más... si no, que nos dejen, Mariana, mira, Mariana tiene una pregunta, puede decir sí, ha dicho eh, sí. Mariana, puedes preguntar lo que quieras, ¿eh? sí, o comentar un comentario, si quieres Claro. comentarnos cómo enfrentas tú o a qué tienes miedo en la vida. Mientras dicen algo, Mariel, vamos a aprovechar, como estamos Sí, ya llegando un poquito al final, sí, aunque nos conocen, pero ¿dónde estamos en las redes sociales? ¿Vale? ¿Qué estamos haciendo ahora? Aunque tú ya nos has dejado claro qué vas a hacer ahora, pero sí. bueno, vamos a volver a hacer hincapié en esto. Pues mi marca personal es La Candela de Mariel y con ese nombre estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube y en la página web. Y en esas redes me podéis encontrar. Y pues eso, el taller que voy a hacer el día 13 sobre... ay, se me olvidó El el niño, título. el niño interior, ¿no? Al final lo está Sí, trabajando. reconciliándote con tu niño interior, ¿no? Con tu infancia, reconciliándote con tu infancia. Y nada, que bienvenidos los que estéis interesados, me mandáis un email, un contacto y encantada. Y un tema muy importante, y vamos con la pregunta o con lo que nos acaba de decir Mariana, ¿vale? Tú también estás Sí, especializada en el enneagrama. Si hay alguien que estuviera sí, interesado en esto, también puedes sí. darle soporte, ¿verdad? Puedes darle una Exacto, en conocer formación. su eneatipo, su patrón de personalidad, su tendencia de comportamiento. Es muy Ujú, interesante sobre todo conocerlo, sobre todo en lo que respecta a uno mismo en primer lugar y luego en las relaciones con los demás. ujú, Conociendo cómo es la reacción, el comportamiento, el patrón de personalidad de otra persona, sabes un poco cómo relacionarte con esa persona. ujú. Bueno, pues bueno, yo estoy en Vitaminas Emocionales, estoy aquí con Sí, Mariel todas las semanas. También me podéis encontrar en mi perfil de Facebook de Rubropras y bueno, cualquier cosa que tengáis, ya sabéis que me podéis compartir lo que queráis. Vamos con lo que nos cuenta Mariana. Nos dice, sí. ¿cómo podríamos ayudar a un familiar, en mi caso a mi mamá, a quitarse el miedo a decir no? Bueno, aquí hay Claro, matices. claro, porque yo ahí digo que no es es un poco el no saber poner límites. Ujú, ¿No? Es el no saber poner límites. No sé, habría que ver si tuvo alguna situación en la infancia o recuerda de unos padres muy autoritarios, muy rígidos, ujú, que a lo mejor le castigaban si no hacían lo que ellos decían. ujú, Eh, Siempre es, Mariana, haciendo algún tipo de ejercicio remontándonos a ese periodo y ser capaces de observar y de tener una mirada mucho más amorosa, compasiva y de integración de ese periodo. Y lógicamente esto engloba, es que, bueno, está todo relacionado, ¿no? Pero esto engloba también con la aceptación y el perdón a los padres. El tomar a los padres tal y como son. Porque muchas veces guardamos rencor o tenemos resentimiento ante un progenitor que, fíjate qué duro fue, no me pegaba, me reñía, o entonces se trata de tener una mirada amorosa, ¿no? Y de tomarlos tal y como soy. Como dice la terapia sistémica, aceptar
asentimiento a la vida tal y como es. Lógicamente, Mariana, está explicado así de forma amplia, ¿no? Pero no hay ningún truco, sobre todo aquí en el tema de crecimiento personal y de las emociones, no hay ningún truco en plan, tómate esta pastillita o tómate algo que se te va a pasar. Es un trabajo un poquito más extenso en ese sentido, ¿no? Que tampoco quiere decir que sea extenso de un año, pero claro, pero en este caso se trata de aprender a poner límites, que entiendo que es lo que no sabe decir que no, es que no sabe poner límites. Entonces la gente se acaba aprovechando de ella o acaba abusando un poco de esa confianza, de esa generosidad, pero se trata de coger ese puesto, pero haciendo las paces, reconciliándote, mirando con amor la situación vivida que no te permitió poner límites cuando eras pequeño. Yo lo único Raúl, ¿sí? yo lo único que añadiría, aparte de todo lo que has dicho, sobre todo es ese miedo a decir no, que como bien has dicho, ¿no? De alguna manera, que le ayudaras del acompañamiento a recordar de dónde puede venir ese limitante, ¿no? Porque al final es un limitante, ¿no? Esto viene de la parte parental y de la parte educacional, además. Así te lo digo directamente, Mariana, esto viene desde detrás, ¿no? Entonces habría que hacer un trabajo en ese punto de que esa persona recuperara de dónde viene para poderlo enfrentar, y a partir de ahí sí que pueda darle después las herramientas, que existen herramientas para que ponga límites, ¿no? Pero antes de que darle esas herramientas, que pueda reconocer de dónde viene esto, que si no luego es muy difícil también pueda utilizar las herramientas, ¿no? Y además, si ella no supo o no aprendió a poner límites en su vida, que al final también está relacionado un poco con el tema de la autoestima, ¿no? Y de la valoración propia, las primeras veces que lo haga, le saldrá el poner límites y aprender a decir no de manera un poco, a lo mejor agresiva o violenta, porque al final es como de ya estoy harta, ¿no? Te lo digo un poco por experiencia con clientes, ¿no? Y llegará un momento en que aprenda a decir que no y a poner los límites que le salga hasta de manera graciosa y simpática. Al principio, como no sabes, pues te enfadas, cabreas, chillas o reaccionas de la forma que aprendiste cuando eras pequeña. Pero con el aprendizaje eres capaz luego de poner límites sin sentirte culpable, porque ahí entra también la culpa. Digo que no, pero luego me siento culpable. Totalmente de acuerdo. Bueno, entre todo, gracias Mariana por la pregunta. Mariana, nos queda poco tiempo antes de que se corte esto. Sí, no sé qué hora es. Sí. La tengo controlada. Entonces nos queda un minutito. Entonces, Mariana, muchas gracias por la pregunta y cualquier persona que quiera preguntar. Si quieres, Mariana, alargar un poquito más, o sea, si quieres mandarnos algún privado, encantados de poder acompañarte o de poder darte una respuesta más en profundidad. Más extensa, claro, sin problema. Concreto, a lo mejor. Concreto y poder extenderse un poquito más. Mariel, esta semana un tema más. La semana que viene volveremos a estar aquí. Como siempre, muchas gracias por haber estado ahí. Gracias a ti y a todos, Mariana, y a... Bueno, es que no veo los nombres, yo no soy capaz de verlo muy bien. A todos los que habéis estado ahí escuchándonos, muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra atención. Y el miércoles que viene repetimos. Nos vemos otra vez. Muchísimas gracias, Raúl. Un besito. Hasta luego. Adiós.